¿Qué tal, grupo de sexto semestre? Antes que todo, pues una disculpa porque apenas hemos estado un poco atareados en cuestión para realizar las clases, pero aquí estamos. Espero que sea un buen tiempo para que ustedes desempeñen esta semana estas actividades y pues vamos a empezar con probabilidad estadística. Número 2, vamos a empezar con el tema de los elementos o símbolos de los conjuntos, ¿sí? O en pocas palabras, la teoría de conjuntos, ¿verdad? Entonces, para esto hay que entender el concepto de un conjunto. El conjunto nos dice que es un grupo de objetos llamados elementos que comparten entre sí características o propiedades semejantes. Por ejemplo, podemos decir que un conjunto pues es como como su nombre lo indica, es algo que lleva varios elementos. Por ejemplo, eh, el F, el F podría ser un conjunto donde dentro de este conjunto podemos ver lo que son figuras geométricas, ¿sí? Pero más que nada, un conjunto pues viene siendo un costal, una bolsa, donde dentro de esta bolsa podemos llevar todo relacionado al conjunto. En este caso, si el conjunto es de figuras geométricas, entonces de manera visual podemos decir que el conjunto F o el conjunto F pues tiene elementos como el círculo, como el cuadrado, el rectángulo o el triángulo, ¿va? Que son figuras o elementos geométricos, ¿sí? Es lo que podemos entender. Un ejemplo, ¿ah? O, por ejemplo, otro conjunto podría ser las vocales. ¿Y cuáles son los elementos de las vocales? Pues es el A, el E, el A, E, I, O, U. Entonces, eso es lo que podemos entender de un conjunto. O sea, es un grupo de objetos llamados elementos que comparten características similares al conjunto, ¿sí? Es lo que nos quiere decir. Bien, entonces vamos a ver algunos conceptos de lo que lleva un conjunto. Entonces, por ejemplo, este símbolo se llama pertenencia. El símbolo de E significa pertenencia. Entonces podemos decir que en los distintos elementos podemos, por ejemplo, el elemento A, podemos decir que el elemento A pertenece al conjunto B, ¿sí? Que el conjunto E pertenece al conjunto V, que el conjunto I pertenece al conjunto V, que el conjunto O pertenece al conjunto V, o a las vocales, ¿verdad? Y U pertenece al conjunto de las vocales, ¿sí? Conjunto de las vocales. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una letra que es B, podemos decir que B pues no pertenece al conjunto, o sea, no pertenece a la bolsita de los vocales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un elemento fuera del conjunto, entonces esto indica de que no hay pertenencia, ¿sí? Por lo tanto, podemos determinar que dichos elementos que están fuera les podemos poner como este símbolo de no pertenencia eh, al conjunto que podría ser semejante. Bien, entonces vamos a continuar con algunos símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos dos conjuntos, el conjunto V y el conjunto C, ¿sí? Que bueno, aquí vemos una intersección de conjunto, una unión de conjuntos, ¿sí? Porque al rato vamos a ver algunos ejemplos de cómo
se unen los conjuntos. Entonces los conjuntos o estos conjuntos se unen cuando hay algo en común. ¿Qué es lo que hay en común entre estos conjuntos? Pues el círculo, ¿sí? Que en el conjunto B vemos que hay muchas figuras de color verde, ¿verdad? Verde, y este conjunto C es donde están los puros círculos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la similitud o la unión? Fue de que este círculo del conjunto C, el círculo del conjunto C comparte con el conjunto de las figuras verdes por ser verde, o sea, por ser verde, y los demás que están fuera, pues ya no pertenecen, ¿verdad? Entonces la unión de conjuntos se da cuando hay una cierta similitud o relación con los otros conjuntos, ¿verdad? Entonces eso podemos decir, ¿sí? Bien, ese es un claro ejemplo, pero ya más adelante vamos a ver ejemplos reales, ejemplos numéricos para entender este concepto, ¿sí? Bueno, entonces decimos que la E indica pertenencia, o que pertenece a, o está en, o es un elemento de tal conjunto, ¿verdad? Cuando tenemos este símbolo de dos puntos y un palo, podemos decir que puede ser que tales que o para los cuales. Cuando ponemos estas llaves, nos indican el conjunto vacío, ¿sí? Como el caso de el conjunto A lleva siempre unas llaves, pero en este caso el conjunto A lleva elementos, ¿verdad? Pero va a haber conjuntos que son vacíos, que no hay nada, entonces por eso se le pone así. Y el C pues es el subconjunto de, o el C o indica a que está contenido de. Por ejemplo, nosotros tenemos el conjunto A, cuyos elementos es el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5. Y tenemos el conjunto B, donde se abre un conjunto, y dentro del conjunto vemos el 3 y el 4. Entonces, podemos decir que el conjunto B está contenido o es un subconjunto del conjunto A. ¿Por qué? Por el 3 y el 4. ¿Sí? Por el 3 y el 4. Entonces, lo mismo podemos decir en los círculos. ¿Sí? Nosotros podemos decir de los círculos, de las figuritas, que el conjunto C está contenido al conjunto V, ¿sí? O sea que está contenido a este conjunto A. Eso podremos nosotros determinar. Bien, entonces lo mismo en esta operación de conjuntos, ¿sí? Bien, si aún a este tiempo no le queda claro, entonces vamos a seguir con otros ejemplos para que quede más claro. Para eso hay que entender primero los elementos de las operaciones de los conjuntos, ¿sí? Bueno, entonces la unión viene siendo todos los elementos que comparten, que comparten una con otra, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos conjuntos, el A y el B, dos conjuntos con dichos elementos. Entonces, cuando nosotros decimos el conjunto A está unido al conjunto B, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que el conjunto A está unido al conjunto B, abrimos un conjunto vacío, unas llaves, y vamos a anotar todos los elementos, pero que sin que se repitan, ¿sí? Como el caso del 2, que sí se repite, como el caso del 4, que sí se repite.
Entonces vamos a poner todos los elementos como el 1, el 2, ¿sí? Pero sin que se repita. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 8. O sea, son todos los elementos que se pueden, todos los elementos posibles de estos conjuntos. Claramente no se tienen que repetir. Bien, eso es lo que nos habla de la unión. Ahora, cuando hablamos de intersección entre dos conjuntos, bueno, pues se invierte la operación. En este caso, a ver, en este caso yo voy a buscar en mis conjuntos los elementos que se repiten, los elementos que más se repiten, como el caso del 2 y como el caso del 4. Entonces, esos son los únicos elementos de intersección que se repiten o que hay con mayor frecuencia, ¿sí? En esos va la intersección. Y bueno, también ahí podemos decir, hay símbolos como mayor que, o menor que, o el y, ¿sí? Y o OA, bueno, estos de acá, bueno, de la línea para abajo, ya son de comparación. Ya estamos comparando un conjunto con otro, ¿sí? Bien, pero los más usuales son los que estamos remarcando, ¿sí? Igual los que vimos anteriormente. Bien, entonces, para poder graficar los conjuntos, utilizamos unos diagramas llamados diagramas de Venn. Son esquemas que muestran conjuntos de elementos por medio de círculos, abarcando todos los elementos posibles bajo un rectángulo conocido como el conjunto universal, ¿sí? Entonces, para poder graficar estos conjuntos utilizamos estas diagramas de Venn, que son contenidas con un rectángulo que se le llama el conjunto universal o el universo de dichos conjuntos o una muestra que se abarca, ¿sí? Entonces, esos son los diagramas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vaya la redundancia, vamos a ver estos conjuntos. Primero tenemos el conjunto A, ¿sí? Tenemos el conjunto cuyos elementos es el 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y luego tenemos el conjunto B, cuyos elementos son el 1, 3, 5 y 15. Entonces, y del universo, pues son todos aquellos números, ¿verdad? Entonces, en mi gráfica vamos a hacer un ejercicio, vamos a graficar todos los elementos, ¿sí? Aquí, bueno, aquí estos conjuntos nos habla de una unión, ¿sí? De una unión entre dos conjuntos. Entonces, dentro de estos conjuntos vamos a ver cuáles elementos pues se repiten más y cuáles no, ¿verdad? Pero para empezar vamos a poner en este caso todos los elementos que pertenecen a lo que es al conjunto A. Por ejemplo, tenemos en este caso tenemos el primero, ¿sí? Si se fijan, el conjunto A tiene el primero y el conjunto B tiene el primero también, ¿sí? Y también en el universal tiene el 1 también. Entonces, por lo tanto, como estos dos elementos comparten entre estos conjuntos, por lo tanto, el número 1, el 1 va ahí. Lo pongo en un color diferente. Este va a ir el 1. Este es el 1. ¿Qué otro elemento se repite más? ¿Qué otro elemento se comparten entre sí? Por ejemplo,
el elemento 3, que tiene la misma que el elemento B. Son dos elementos iguales, por lo tanto, el 3 va en medio de esta unión, ¿sí? Porque son elementos que se están compartiendo tanto del conjunto A como del conjunto B. Bien, ahora, y después, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues ahora sí voy a escribir todos los elementos posibles del conjunto A, que en este caso sería el 2, ¿sí? Y luego el 3 pues ya está, ya no lo vamos a anotar. Sería el 4, el 6 y el 12. Ahí está. Bueno, esa sería una. Entonces vamos a empezar ahora con el elemento B, ¿sí? Todos los elementos que no han sido señalados, como el caso del 5 y el 15, ¿sí? Entonces, una pregunta podría ser que si podemos poner los números como sea, o sea, no tiene que haber un orden. Pues no, solamente que estén dentro del conjunto, ¿sí? Tú lo puedes poner arriba, tú lo puedes poner abajito, a un lado, nada más con que no se salga del círculo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa con los demás números? ¿Sí? Como el caso del 1 y el 3, ¿sí? Entonces, bueno, pues todos los números restantes pues van a estar fuera de los conjuntos, ¿sí? Como el caso del eh, como el caso del 7, como el caso del 8, 9, 10, 11, hasta el 15. Todos estos números ya no pertenecen a los conjuntos, sino pertenecen al universo, a la caja universal. 7, 8, 9, 10, 11, ¿qué más? El 11, otra cosa, me estaba olvidando del 12. El 12 y el 15 sí están dentro de los conjuntos. Bien, nada más nos faltó el 11 y el 14, nada más, porque el 12 y el 15 sí están dentro de los conjuntos, ¿sí? Entonces nada más sería el 7, el 8, el 9, el 10, 11 y 14. Entonces, cuando hablamos de unión, siempre vamos a buscar en este caso, perdón, cuando hablamos de intersección, ¿verdad? Porque cuando hablamos de unión, pues ponemos todos los elementos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de intersección entre estos conjuntos, ponemos primero en esta parte, lo voy a seleccionar, lo voy a seleccionar con marcador, ¿sí? Esta parte de aquí va a ir los números que más se repiten, ¿sí? Cuando estamos hablando de una intersección de conjuntos, ¿sí? Por eso lo vamos a ir marcando para que sepamos cuáles elementos van a ir de esa intersección. En este caso, el 1 y el 3. Vamos a ir marcando. ¿Sí? Ahí más o menos. Ahí está. Entonces, de esa manera podemos decir que el conjunto A está intersectando con el conjunto B. Bien, y de esa manera se grafica los conjuntos conforme el diagrama de B. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a hablar de la inclusión, ¿sí? La inclusión, ahí nos habla de los elementos que no tienen nada que ver, o sea, los elementos únicamente, exclusivamente de un solo conjunto, ¿sí? De un solo conjunto, ¿sí? Ahí no habla de cuáles son compatibles uno con otro, no. Ahí nos habla solamente que son
únicamente inclusivos a un conjunto, ¿sí? Entonces, para poder llenar este diagrama, vamos a identificar primero el conjunto A, que tiene cuyos elementos son el 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Entonces, vamos a ver, vemos que los elementos que se comparten son dentro de los conjuntos, pues son el 1, lo marco con color, el 1 aquí está, y este 1. ¿Qué otro elemento? El 2 con este 2. Igual aquí, 1 y 2. ¿Qué otro elemento se repite? El 4. El 4 con este 4 y este 4. ¿Qué más? El 6. El 6 con este 6. El 12 con este 12. Entonces, pero dentro de los conjuntos que se compartieron entre ellos son el 1, el 2 y el 4. Estos van a ir siempre en el centro, ¿sí? Porque son los elementos más que se repiten. Ahora sí, vamos a anotar en este caso todos los elementos del conjunto A, que los que no fueron marcados, como el caso del 3, el 6 porque no tiene el conjunto B, 3, 6 y 12. ¿Sí? Y del conjunto B, pues no vemos ningún elemento porque estos elementos están dentro de la intersección, de estos conjuntos, ¿sí? Entonces, cuando habla de inclusión, solamente nos va a hablar de cuáles elementos son los que están, ¿cómo se podrá decir? Son los que están resaltando, en este caso, nada más del conjunto A y de la intersección nada más. Entonces, y del conjunto B, pues no vemos ninguno porque ya están contenidos aquí en este espacio, ¿sí? Como quiera están dentro del conjunto B, pero están compartiendo dentro del conjunto A. Entonces, de eso nos habla de una inclusión. Cuando aún así no hay elementos otros elementos que sean compatibles para complementar. En este caso, el B no tiene ningún elemento, nada más únicamente el A y la intersección. De ahí se habla lo que es la inclusión. ¿Y qué hacemos con los demás numeritos? Pues vamos a anotarlos, como el caso del 5, pero con otro. El 5, el 7, el 8, el 9, 10, 11, el 11, el 12 no porque ahí está dentro del conjunto A, el 13 y ya está ahí. Entonces, de esa manera graficamos nuestro diagrama de B cuando hay inclusión de conjuntos. Bien, entonces podemos decir que el conjunto B, que aunque no tenga ningún elemento, ¿sí? está contenido está contenido con el conjunto A, ¿sí? Porque aunque el B no tenga los elementos aquí afuera, pero adentro de esta contención hay elementos que están compartiendo con el conjunto A. Bien, vamos a continuar, vamos a seguir.
ahora con la disyunción, ¿sí? Ahora con la disyunción. La disyunción es donde realmente no se, los elementos no se comparten, como el caso de este y del primero, o sea que hay elementos que no se van a poder repetir o que no se van a poder compartir, como en este caso. Por ejemplo, vamos a identificar los elementos del conjunto A, que es el 2, 4, 6, 8. De ustedes se fijan, no hay ningún elemento repetido, ¿verdad? Entre los conjuntos, ¿verdad? No hay ningún elemento repetido. En este caso, vamos a anotar todos los elementos del conjunto A, que es el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Sí? Entonces, todos los elementos del conjunto A ahí están anotados. Ahora de B, que es 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, cuando hay conjuntos con disyunción, es donde realmente no hay elementos que se repitan o elementos que, que se comparten uno con el otro. Como el caso de los anteriores, que sí se repiten y sí comparten entre esos conjuntos, o como el caso del primero, que vemos números repetidos, y cuando son números repetidos van dentro del centro, pero en la disyunción ahí es todo lo contrario, donde cada quien tiene sus elementos y hasta ahí nada más. Nadie se mete con uno, nadie se mete, todos por su lado. ¿Sí? Es lo que nos quiere decir este ejemplo de esta gráfica. Bien, ahora vamos con una intersección de tres conjuntos. ¿Cómo se podrá llenar esto? Bueno, pues muy sencillo, muy sencillamente. Entonces vamos a buscar primero los elementos que más se repiten entre estos tres conjuntos. Por ejemplo, el elemento 1, vemos 1 y luego vemos este, se repite y este. Como estos tres se repiten, entonces el que va en medio es el número 1. ¿Sí? Bien. Y bueno, sigamos con ahora el 2. El 2 se repite con el B. El 2 se repite con el B, por lo tanto, ¿dónde lo voy a escribir? Ah, pues entre lo que es el conjunto B y el conjunto A. Entre la intersección del conjunto B, A y B. En este caso viene siendo, a ver, este 2 y este 2. Este 4 y este 4. Entonces sería 2 y 4. ¿Sí? 2 y 4. ¿Qué otro elemento? ¿Qué otro elemento se repite? Bueno, entre ellos pues ya no da. Bien, ahora vamos con entre B y C. A ver, B y C, bueno, más bien, o en B y C, ¿qué otros elementos se pueden repetir? Creo que por lo visto ninguno, nada más creo que sería entre A, que es en el elemento 3, y el C con el elemento 3. ¿Sí? Entonces, entre la intersección del A y el C, el 3, solamente el elemento 3 es el que comparte entre estos dos conjuntos. Sí, bien, entonces, ¿y qué hacemos con los demás números? Pues vamos a anotarlos. Vamos a anotarlos. En este caso, el elemento A, ¿cuáles son los elementos que faltan? Son el 6 y el 12. Muy bien. ¿Y del conjunto B? ¿Cuáles son los elementos que faltan? Nada más el 1 ya está, el 2 ya está, el 4 ya está, nada más falta el 8 y el 8 aquí va. El 8. ¿Sí? Y del C, pues nada más únicamente el 5 y el 15. Bien, entonces
Entonces, en la intersección de A, con el conjunto B y la intersección de B con el conjunto C, ¿a qué es igual? ¿Sí? Es lo que esto nos representa esto. Acá no me salió bien. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado de esta intersección entre estos conjuntos? Pues es el número 1. Vamos a abrir una llave, abrimos una llave y ponemos la cantidad contenida en esa intersección. Ahí está, entonces sería el 1. Bien, espero que hasta ahí no haya dudas. Como quiera, vamos a seguir viendo más ejemplos para que nos quede más claro. Bien, ahora ahora sí vamos a meternos a operaciones entre conjuntos. Vamos a realizar algunas operacioncitas sencillas para que nos quede un poquito más claro. Bien, entonces ahorita no vamos a graficar, nada más vamos a resolver algunas operaciones. ¿Sí? Yo recomiendo que para empezar estas operaciones vamos a iniciar lo que está dentro del paréntesis. En este caso, A con el A unión con B. A unido con el conjunto B. ¿A qué es igual? La unión entre el conjunto A y el conjunto B. ¿A qué es igual? Bueno, pues son todos los elementos posibles entre estos conjuntos. En este caso, el 1. ¿Qué más? El 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. ¿Sí? El B ya tiene el 2, ya no lo vamos a escribir. El B tiene el 4, ya no lo vamos a escribir. El B tiene el 6, ya no lo vamos a escribir, pero vamos a agregarle el 8 y el 10 como complemento, ¿sí? Entonces, ahí están todos los elementos unidos, ¿sí? Unidos o relacionados entre estos dos conjuntos. Bien, ahora vamos a anotar el C, el conjunto C, ¿sí? Que es igual a elementos 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Entonces, aquí nos habla la operación. Nos habla la unión del conjunto A, B, más bien, el conjunto unido con B, ¿cómo se lee? Así, la intersección del conjunto unido AB con C. Bien. Vamos a anotar en este caso el resultado. Bien, yo tengo que buscar, como habla de intersección, cuando habla de intersección, muchachos, recordemos que son los elementos que más se repiten. ¿Cuáles son los elementos entre ellos que más se repiten? Entonces vemos que aquí vemos un 5 y aquí vemos un 5. Aquí vemos un 6
y aquí otro 6. Aquí vemos un 8 y aquí un 8, nada más. Entonces los elementos que intersectan entre estos, entonces sería el 5, 6 y el 8. Bien, entonces sería 5, 6, 8. ¿Sí? Bien, ese sería este sería el resultado. Ese sería el resultado. Falta ahora la operación esta. ¿Sí? Para eso vamos a hacerlo por partes. ¿Sí? Vamos a hacerlo por partes. Por ejemplo, tenemos el conjunto, la unión del conjunto B con C. Perdón, la intersección del conjunto B con C. ¿A qué es igual? Bien, ¿cuál del B y C? Vamos a concentrarnos en estos dos conjuntos. ¿Cuál de los elementos se repite más? Vemos que, a ver, ¿cuáles son los más comunes, los más repetibles? Entonces tenemos un 6 y abajo tenemos un 6. ¿Qué más? Tenemos el 8 y abajo el 8. Por lo tanto, los elementos de la intersección B y C sería el 6, 8. 6 y el 8. Ahí está. Ahora vamos ahora con la intersección de A con B. ¿Sí? Vamos a buscar todos los elementos que más se repiten entre A y B. Entonces tenemos, en este caso tenemos el 2 con el 2, el 4 con el 4, el 6 con el 6, y hasta ahí se termina. ¿Sí? El 8 pues no, el 8 no es. Entonces sería en este caso 2, 4 y 6. Cerramos el conjunto y ahí está. Ahí está. Entonces vamos a anotar la operación de conjuntos. Tenemos el conjunto, tenemos la intersección de B con C unido a la intersección de A con B. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Pues vamos a, como nos habla de unión, vamos a anotar todos los elementos que hay, por ejemplo, el 2, el 4, el 6 y el 8. O sea, todos los elementos posibles de esta unión, que son todos los elementos, sin que se repita, ¿sí? Por ejemplo, el 6 se repite, pero no importa, ponemos únicamente el 6. ¿Qué pasaría si en lugar de unión tuviéramos una intersección? Pues la cosa sería distinta. Entonces vamos a buscar los elementos que se repitan. En este caso sería nada más únicamente el 6. El 6 únicamente, ¿sí? Si habláramos de unión, de intersección, ¿verdad? Pero como estamos únicamente hablando de unión, por lo tanto vamos a anotar todos los elementos involucrados a estos conjuntos, ¿sí? Bien, entonces ese sería el resultado de esta operación. Bien, ahora vamos a resolver, en este caso, vamos a resolver estas operaciones de complemento y resta de conjuntos. Bien, vamos a resolver este
Cuando hay una comilla, habla de complemento, ¿sí? Habla de complemento. Entonces, primero tenemos que buscar el complemento del conjunto B. ¿Cuál será? ¿Sí? ¿Cuál será? Bueno, pues vamos a ver los elementos del conjunto B. Ustedes se fijan, el conjunto B tiene el A, el C, el E y el G. Entonces, si hablamos de complemento, nos referimos a los elementos que le faltan a comparación del conjunto universal, del conjunto del universo, ¿sí? Por ejemplo, el B tiene el A, él tiene el C, tiene el E y tiene el G, pero ¿cuáles elementos le faltan para complementarse? Ah, entonces vamos a poner en este caso el B, el conjunto D y el conjunto F, que son los elementos faltantes en comparación, bueno, en la comparativa del conjunto B con el conjunto universal. Bien, entonces esos serían los elementos faltantes. Nada más déjenme acomodo déjenle hago bien la llavecilla. Y ahí está. Bien, ahora vamos a buscar, ahora que ya tenemos el complemento del conjunto B, ahora sí vamos a iniciar la operación estableciendo la unión con el conjunto C. Abrimos una llavecilla y bueno, cuando hablamos de unión, pues anotamos todos los elementos involucrados. O sea, ¿cuáles elementos? O sea, tanto del complemento B, del complemento del conjunto B y del conjunto C. En este caso sería la B, que aunque se repite, lo vamos a anotar porque está involucrado. El B, ¿qué más? B y luego el D, ¿qué más? Y luego el E del C, E, ¿qué más? F, ¿qué más? Bien, entonces nos faltaría, ¿cuál elemento nos faltaría para complementar esta operación? Todos los elementos involucrados tenemos el B, D, E y F y nos faltaría el G. De estos, bueno, tanto del complemento del B y del conjunto C. Entonces ahí tenemos todos los elementos involucrados. Entonces aquí realmente nos habla de, aquí nos va a hablar de unión, ¿sí? De unión, ¿sí? Entonces, ahora en este ya tenemos el complemento del conjunto B y tenemos ahora todos los involucrados de este conjunto, ¿sí? De este. Pero nos va a faltar el complemento de estos, o sea, de todos estos elementos en comparación del conjunto universal. Si yo tengo B en comparación del conjunto universal, si tengo D, si tengo el E y si tengo el F y G, ¿cuáles letras me van a faltar para complementar todo de acuerdo al conjunto universal? En este caso me va a faltar el A y el C. Por lo tanto, el complemento de todo esto o los elementos faltantes de todo esto sería el A, C. El elemento A y el elemento C, que serían los únicos que me faltarían para complementar en este caso en comparación del conjunto universal. Bueno, espero que no haya dudas. Si hay dudas, me pregunten porque espero no confundirlos, ¿verdad? Espero que no se confundan. Si no, pueden pausar el video o pueden verlo con mucho detenimiento. Si no, me pueden preguntar para que ustedes puedan resolver los ejercicios que están por delante. Bien, vamos a ver este ejemplo. Vamos a hacerlo por partes. Cuando es por paréntesis lo hacemos por partes, ¿sí? Aquí nos habla de la unión
del conjunto A y del conjunto B. ¿A qué es igual? Bueno, pues aquí anotamos a todos los elementos involucrados del conjunto A y del conjunto B sin que se repitan. En este caso, el A que está involucrada, no podemos anotar dos veces A, no, únicamente un solo elemento que es A y luego el B, el C, el D, es casi el abecedario, A, B, C, D, E, ¿qué más? I y G. Ahí está, son todos mis elementos involucrados de estos dos conjuntos. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a anotar el complemento o los elementos faltantes del conjunto C en comparación del conjunto universal. Si en el conjunto C yo tengo B, E, F, G, entonces, ¿cuáles letras faltarían para complementar todo lo del conjunto universal? Por ejemplo, el C no tiene el A, ¿verdad? Entonces lo vamos a anotar. Anotamos el A. El C, ¿qué elemento no tiene? El C tiene B, ¿verdad? Pero el C no tiene el C. Por eso vamos a anotar A y C. ¿Qué otro elemento le falta al C? Yo tengo F. El universal tiene F. El C tiene G. El universal tiene G. Pero el que no tiene es el D. Por lo tanto, vamos a anotar el D. Por lo tanto, el complemento del conjunto C sería A, C y D. Bien, ahora vamos con el del complemento del conjunto A. ¿Cuáles son los elementos faltantes del conjunto A? Comparación al conjunto universal. En este caso yo tengo en el A, bueno, vaya la redundancia, tengo A con el universo. B con B igual. C con C igual, D con D igual. Pero, ¿cuáles letras me faltarán? Pues todas estas, ¿verdad? Por lo tanto, esas van aquí. Conjunto, elemento E, elemento E, elemento F y elemento G. Vamos a acomodar bien esta llavecita, que nos quede bien. Y vamos a ver si nos sale, que nos quede un poco derechita. Ahí está. Bien, ese es las letras o los elementos que complementan al conjunto A de acuerdo al conjunto universal. Y ahora vamos a establecer una resta del complemento C con el complemento del conjunto A. Bien, entonces, ¿cómo se hace esta resta de conjuntos? ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, al que le va a quitar, al que le van a quitar es en este caso, al C, ¿sí? Entonces, ¿cuáles elementos le quitarían? En este caso, yo tengo que buscar en esta resta elementos que sean iguales. Por ejemplo, si en el conjunto del complemento A tuviera una A en lugar de una E, entonces estas se eliminarían. Estas se eliminan. Por lo tanto, como vemos elementos distintamente contrarios o diferentes, por lo tanto, se va a quedar de la siguiente manera, como lo mismo que el conjunto del complemento C. No sé si me explico. Voy a hacer una demostración. Supongamos bueno, esta es una suposición, ¿verdad? Supongamos que el complemento del conjunto A tuviera A y tuviera una F y tuviera una D.
Y aparte, bueno, y el complemento del conjunto C, igual vamos a escribir la misma letra. A, C y D. Entonces, ¿cómo se hace la resta? La resta, ¿cómo se hace? Entonces, yo tengo elementos iguales. Tengo esta A con esta A, ¿verdad? Yo tengo D con esta D. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el resultado me va a quedar únicamente C. ¿Sí? F, pues no, como no son iguales, así queda. Entonces el que le quitan primero es al primero que lo escriben, en este caso, el conjunto del complemento C, que es en este caso el elemento C del conjunto del complemento C. Bien, así sería una resta, muchachos. Se eliminan los términos semejantes, ¿sí? Y se queda únicamente el elemento que no es compatible con el otro, en este caso, el C. Ese sería un ejemplo de resta, ¿sí? Pero bueno, en este caso, pues no fue así. Como vimos elementos muy distintos, a estos elementos, por eso se queda igual A, C y D. Bien, vamos a seguir. Entonces, bueno, acá arriba nos habla de una intersección. Este símbolo habla de una intersección entre todo esto, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, vamos a ver una llavecita y vamos a encontrar en este caso los elementos que más se repiten en esa intersección. Voy a seleccionar en este caso cuáles elementos sería este y este, entre estos dos. Entonces vamos a seleccionar cuáles elementos se repiten. Aquí vemos que el A se repite y este A se repite. Bien. Vemos que el C se repite y el C se repite. Vemos que el D se repite y el D se repite. Entonces, hasta ahí podemos manejarlo de esta manera, porque ya los demás elementos, pues ya no hay otro que se repita, nada más tenemos que el A se repite, el C y el D. Por lo tanto, la unión de la intersección de la unión del conjunto A y del B con la resta del conjunto del complemento C con el conjunto del complemento A es igual a los elementos A, C y D. Suena muy complicado, ¿verdad? Pero pues con la práctica uno le va entendiendo. Espero que hasta aquí no haya quedado ninguna duda. Como quiera, si surgen dudas, pues me pueden preguntar ya de manera aparte. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, ya vamos ahora con los problemas. Vamos a ver unos problemitas de conjuntos. Vamos a ver, nos dice el problema. Dice, en una aula de clase hay 34 alumnos, de los cuales 21 son aficionados al fútbol, 18 aficionados al baloncesto y 10 aficionados a ambos deportes. Pregunta, ¿cuántos no son aficionados a ninguno de los deportes? Bueno, para empezar, vamos a establecer el conjunto universal. Vamos a hacer un rectángulo y vamos a dibujar también los conjuntos. ¿Cuáles conjuntos identificamos? Bueno, aquí nos hablan de dos deportes. Nos habla del baloncesto. Bueno, primero nos hablan del fútbol y nos hablan del baloncesto. Bueno, lo borramos bien. Ahí está, nos hablan de dos conjuntos. Uno es el fútbol. Vamos a dibujarlo así. Y la otra es el baloncesto.
no me sale bien, pero la idea es esa. Bien, entonces nos dice, hay que poner mucha atención porque cometemos el error de que podemos decir, en el aula de clase hay 34 alumnos, de los cuales 21 son aficionados al fútbol, o sea, yo puedo anotar aquí 21 y 18 al baloncesto y 18 al baloncesto. Y luego, y 10 aficionados a ambos deportes, o sea, tanto fútbol como baloncesto. Entonces aquí yo puedo poner el 10. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuántos no son aficionados a ninguno de los deportes? Aquí en el espacio del universo tiene que venir esa respuesta. O sea, el resto de los alumnos, el resto de los alumnos que les gustan estos deportes, a cuáles no les gusta ningún deporte. Y ustedes se fijan, si sumamos estas tres cantidades, 21 más 10, ahí serían 31. 31 más 18 serían 49. Y aquí estamos hablando de una clase de 34 alumnos. O sea que se sobrepasa. Entonces, de esta manera, al acomodar los números de esa manera, pues realmente pues no sé, surgen los errores, surgen esos errores. Entonces la pregunta es cómo se le va a hacer. Por eso tenemos que leer, ¿sí? Tenemos que leer con mucho detenimiento. Entonces, para empezar, ahí reconocemos que 10 aficionados les gusta a ambos deportes. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, de esos 10, ¿sí? De estos 10, bueno, de estos 21, ¿sí? Que les guste el fútbol. Aquí vamos a anotar el fútbol y aquí el baloncesto, el conjunto B. Entonces, de los 21, 10 les gustan ambos deportes. O sea que si yo tengo 21 y 10 ya les gusta tanto el básquet como el fútbol, entonces de esos 21 yo le voy a restar 10. 21 menos 10, ¿cuánto sería? 11. Sería 11, ¿verdad? Ahí está, 11. Entonces, del lado del baloncesto dice, a 18 aficionados al baloncesto. ¿Sí? En este caso vamos a restar 18 menos 10 porque ya tenemos otros 10 que les gusta el baloncesto, ¿sí? Que les gusta el baloncesto. Entonces, en este caso vamos a hacer una resta, 18 menos 10 nos da 8. 8 aquí. 8, ahí está. Entonces, si sumamos, ¿cuántos tenemos? 11 más 10, 21, más 8, 29. Entonces, ¿cuántos nos faltarían para completar las 34? ¿Cuántos alumnos faltarían para las 34? Entonces faltarían 5, ¿verdad? Entonces, esos 5, aquí no se menciona la cantidad de cuántos no les gusta el deporte. Entonces, por default podemos decir que 5 no les gusta ningún deporte, ¿sí? Porque 11 más 10 dan 21, que sí son aficionados al fútbol. 10 más 8 son 18 aficionados al baloncesto. Pero dentro de este grupo hay 10 que les gustan ambos deportes, ¿sí? Entonces, pero de los 34, ¿cuántos no les gusta ningún deporte? Entonces, la respuesta sería 5. Y bueno, y la pregunta es, ¿a cuántos estudiantes les gusta un solo deporte? Un solo deporte. Entonces, ahí cómo sería, muchachos, cómo sería la respuesta. ¿A cuántos estudiantes les gusta un solo deporte? Mira, por ejemplo, los 11 solamente les gusta el fútbol nada más. Y del lado del baloncesto, nada más 8 al puro baloncesto. O sea, nada más un solo deporte. Si sumamos 11 más 8, entonces serían 19. 19, porque nada más les gusta un solo deporte, ya sea fútbol o baloncesto. Por lo tanto, si sumamos 11 más 8, nos va a dar 19 alumnos que solamente les gusta un solo, no ambos deportes, nada más un solo deporte. Y más los 5
que no les gusta ningún deporte. Aquellos antisociales, aquellos que no les gusta más que a lo mejor pues no se crean, sino hay quienes no les gusta el deporte, hay quienes pues a lo mejor porque son malos o son malos en el deporte, pues mejor ni se meten, mejor hasta ahí nada más se quedan. Entonces, pero la idea de todo esto, muchachos, es distribuir de manera adecuada las cantidades para que todo, para el momento de leer el enunciado nos quede, vaya embonando en las cantidades correspondientes. Bueno, de esa manera se grafica y se resuelve este problema. Vamos con el siguiente. Nos dice, de los 300 integrantes de un club deportivo, ¿sí? 170 se inscribieron en natación y 140 se inscribieron en gimnasia. Si 30 no se inscribieron en ninguna de las dos, ¿cuántas personas se inscribieron en las dos disciplinas y cuántas se inscribieron únicamente en natación? Bien, entonces, bueno, ya es el último ejercicio, el último ejemplo. Muy bien, chicos, hay que ponernos abusados. Bueno, tenemos del conjunto universal, en el universo tenemos 300 integrantes, 300 alumnos, ¿sí? O 300 deportistas. Nos dice que 170 se inscribieron en natación, en el conjunto N, y 140 se inscribieron en gimnasia. Y 30 no se inscribieron en ninguna de las dos especialidades. Bueno, en ninguna, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas se inscribieron en las dos disciplinas, tanto en natación como en gimnasia? ¿Y cuántas se inscribieron únicamente en natación? Bueno, para poder empezar, en este caso, bueno, podemos empezar de esta manera, pero yo les recomiendo que no hagan esto. Por ejemplo, podemos decir, no, pues por ejemplo, lo mismo que les expliqué la vez pasada, que si ustedes ponen 170 en natación y acá 140, pero acá no, acá pues realmente no hay ninguno, pero nos dice que acá afuera, que no se escribieron, fueron 30, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si sumamos estas tres cantidades? Bueno, si sumamos 170 más 30, serían 200, ¿verdad? Más 140 serían 340. Entonces, están sobrando, a ver, serían 170 más 140 más 30. Entonces, al sumar nos daría un total de 340 integrantes. Entonces, están sobrando ahorita 40. Las 40. Entonces, si lo hacemos de esta manera, pues va a estar mal, ¿sí? Pero aquí hay un dato curioso, muchachos. Hay un dato curioso que aquí están sobrando 40, ¿sí? Entonces, esas 40 podrían ser las personas que se inscribieron en las dos disciplinas. Vamos a probarlo así, a ver qué pasa. Vamos a probarlo así, a ver qué pasa, ¿sí? Porque estamos en probabilidad. Bien, ahora yo tengo 40, ¿sí? 40 inscritas tanto en natación como en gimnasia, pero dentro de natación, entonces yo tengo 40, ¿cuántas me faltarían para completar las 170? Porque no tiene que ser 170 más 40, no, tiene que ser 40 más aparte los integrantes para complementar los 170. En este caso, en lugar de 170, ¿cuánto sería? ¿Sí? 40. ¿Cuántos me faltan para completar de 40 a 170? Entonces sería en este caso 130. Porque ahora sí podemos sumar 130 más 40. Entonces en natación ahora sí tenemos las 170. Bien. Ahora de gimnasia. ¿Cuántos se inscribieron en gimnasia? Nada más se inscribieron 140.
140. Entonces, para complementar las 140 con los 40 ya escritos, entonces, ¿cuántos me faltarían? Podemos establecer una resta entre los 100 y los 40. Y el total me va a dar un total de 100. ¿Sí? Nomás hazte la pregunta. Si yo tengo 40 ya tanto en gimnasia, ¿cuántos me faltarían para complementar las 140? Pues nada más me faltarían 100. Ahí está. Entonces vamos a ver, vamos a aclarar, ahora sí vamos a checar las cuentas, a ver si en este conjunto, bueno, si en todo esto son los 300, ¿sí? Entonces aquí son 130 más 40 son 170, ¿sí? Las 170 que se escribieron en natación, ¿sí? Sabemos que 40 están en ambas disciplinas. Ahora, 40 más 100 son 140. Y tenemos acá las 30 que de plano no quisieron participar en ninguna de las disciplinas. Entonces hacemos la suma. 30 más 170, 200. ¿Sí? Perdón, aquí estoy cometiendo un error. No son 140, son 100. Si no, pues no va a salir. ¿Sí? Ahora sí, son 3 más 7, 10. Llevamos una y una más otros dos son 300. Ahí está. 300. Entonces estos 300 coinciden con estas cuentas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas se inscribieron en dos disciplinas? Ahí vemos las 40. Ahí está. Ahora, ¿cuántas se inscribieron únicamente en natación? O sea, únicamente en natación. Cuando nos referimos únicamente a natación, nos estamos refiriendo a este espacio. A este espacio nada más. Entonces, ¿cuántas se inscribieron únicamente a natación? Las 130. Y ahí está. Entonces, de esa manera se resuelve esos problemas con el empleo de conjuntos, empleo de diagrama de Venn o esquemas de conjuntos para resolución de problemas. Entonces, chicos, pues esta semana van a tener que resolver el problemario referente al tema de teoría de conjuntos, operaciones de conjuntos, y pues va a ser esta semana del 22 al 26 de febrero este problemario para este viernes. Bien, ¿cuáles son los ejercicios? Aquí vienen los ejercicios. Van a resolver primeramente esta gráfica de conjuntos, tal como lo hicimos en uno de los ejemplos. ¿Sí? En este caso van a relacionar las letras. ¿Sí? Ya saben, van a primero empezar cuáles letras se repiten una con otra. Pero antes le van a poner, claro, para que no se confundan, digamos que este es el conjunto B, el conjunto A y el conjunto C. Entonces, para que no tengan, no batallen, o si quieren poner aquí abajo el A, es igual. Nada más como que identifiquen cuál conjunto va a ser de cada quien. ¿Sí? Bueno, ese es el primero. Van a resolver esta gráfica y van a resolver estas operaciones. ¿Sí? Estas operaciones de conjuntos. Número 2. Para que lo tengan en cuenta. Y recordemos que cuando es la U, pues estamos hablando de unión, y cuando es la U invertida,
estamos hablando de intersección, ¿sí? Las intersecciones son los elementos que más se repiten, ¿sí? Buscar los elementos que más se repitan en esos complementos que estaban ahí. Bien, lo mismo van a realizar el complemento y la resta de los siguientes conjuntos. Y finalmente, bueno, y van a resolver el siguiente problema. Van a resolver estos problemitas. Y el número 5 también, ¿sí? Para que lo vayan, lo vayan escribiendo, lo vayan tomando en cuenta, ¿sí? Bien, entonces eso sería para esta semana con relación a probabilidad, ¿sí? Vamos ahora a ciencias de la salud. En las ciencias de la salud, muchachos, en su cuadernillo ustedes tienen marcado el tema de sexo y sexualidad y género del bloque 2 de ciencias de la salud. Van a desarrollar la actividad número 2, que nos dice que van a realizar un cuadro sinóptico que explique el desarrollo de la sexualidad. Hay 4 etapas, muchachos. Hay 4 etapas de la sexualidad. Entonces, pueden buscar en el libro o buscar en internet o en otras fuentes para complementar su cuadro, ¿sí? Ese es de la 2. De la 3. De forma individual, escribe en la casa y en la escuela cómo se favorece o limita la construcción de una perspectiva de género basada en la igualdad y en la equidad. Por ejemplo, pueden poner que en mi casa dice acciones que limitan la vivencia de una perspectiva de género. Cuando hablamos de género, pues estamos hablando de masculino y femenino, ¿sí? Género femenino y masculino. Por ejemplo, en mi casa, hay casos más en las comunidades, en los ranchos, donde en la casa al que le dan más lugar es al hombre, al hijo, pues. Que el hijo sea el que trabaje, que el que estudie. Entonces, ustedes que son mujeres, en el caso de la mujer, alguna acción limitante sería de que pues, a lo mejor mis padres no están de acuerdo a que yo trabaje, a que yo contribuya a la casa, o que yo pague gastos, o que así, en dado caso, ¿sí? Ese es un caso. En la escuela, a lo mejor por ser hombre, me piden a que vaya a buscar, investigar en el campo, y a la mujer nada más se le encarga hacer cosas muy sencillas. Entonces pueden ser acciones que limitan, ¿verdad? O acciones que favorecen la vivencia. Por ejemplo, en mi casa, no, pues a mí me permiten estudiar, me permiten esto. En la escuela pues me permiten igual estudiar, me permiten tomar el cargo de jefe de grupo, de responsable y cosas así. Entonces, ustedes van a poner acciones que limitan, ya sea porque son mujeres o porque son hombres, o viceversa, ¿sí? Ese es un ejemplo para que ustedes lo complementen. Bien, ahora en el número 4 pues van a responder estas definiciones del sexo y la sexualidad y la identidad sexual y la perspectiva de género y la igualdad y reflexionar de que si conocen su sexualidad, en qué les va a ayudar. Entonces con sus propias palabras van a contestar la actividad número 4. Pero eso es importante que lean las páginas 84 y 85. Bien, entonces esto sería con relación a ciencias de la salud para este viernes. Y ahora vamos a empezar con geografía. Y en geografía ustedes me van a organizar, ustedes me van a hacer un cuadro descriptivo, donde me van a señalar, en este caso, 10 principales regiones económicas más importantes del mundo, ¿sí? Lo pueden sacar en su libro de geografía, pero
parece ser que no hay mucha información. En internet hay bastante información, por eso les pido que ustedes indaguen, investiguen, para que puedan desarrollar el cuadro descriptivo para esta semana, del 22 al 26 de febrero. Entonces, aquí yo les doy, este mapa nos señala las 10 regiones principales del mundo. Tenemos América del Norte, que comprende Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos lo que es América Central y del Sur, que corresponde a América Latina. Tenemos a Europa, ¿sí? Tenemos Asia del Norte y Central. Tenemos África septentrional, África subsahariana, Asia occidental, Asia oriental, Asia meridional, y tenemos Australia y Nueva Zelanda. Entonces, ustedes me van a describir cada una de estas principales regiones económicas del mundo, pues no económicas, sino políticas. O sea, cuáles son sus características, qué países incluyen, qué países son los que incluyen estas regiones, cuáles son los principales que aportan estas regiones, porque hay países que aportan más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en América del Norte, a lo mejor Estados Unidos es el que aporta casi todo, el PIB, la economía, igual Canadá no se queda atrás. Entonces, son características que ustedes van a poner, ¿sí? Entonces, aquí les paso este tip de las 10 principales regiones políticas y económicas del mundo, para que ustedes desarrollen el cuadro descriptivo de cada una de ellas. Y bien, chicos, pues por mi parte sería todo. Espero que con todo esto les haya quedado claro. Si no, pues me pueden preguntar con tiempo, y con toda la disposición estoy para resolver sus dudas, ¿sí? Si no es nada por el momento, me paso a retirar, y pues nos estamos escuchando en la próxima. De cualquier duda que tengan, ya saben, me preguntan con anticipación. Bueno, chicos, nos escuchamos, y hasta la próxima.